Esta fue la clave para que mi negocio de coaching pasado pasara de $20,000 al mes a más de $50,000 al mes. Por si no me conoces, soy Juan Otálora. Diseño negocios de coaching que pueden escalar sin el fundador. Y te muestro acá entonces el paso a paso porque esta fue la clave. ¿Y en qué consistió la clave? Primero, en sistematizar todo el proceso, en mapear end to end absolutamente todo, que eso es algo que yo hago o que haríamos si yo trabajara contigo, ¿sí? El punto es que acá nuestro mecanismo de adquisición era muy sencillo. Nosotros teníamos 4 follower ads, 4 anuncios cuyo objetivo era que la gente nos siguiera, nada nuevo acá, pero este proceso, fíjate que siempre terminaba o avanzaba la persona en el proceso o no había venta, pero esto estaba claro. Cuando no había venta, y adivina qué hacíamos con estas personas frente a las cuales no había venta, pues teníamos que encontrar otra solución. Por ejemplo, acá cuando no hay venta, cuando una persona no nos sigue, pues no tenemos cómo contactarlo, no tenemos cómo hacerle outreach, pues ¿qué va a pasar? Se le va a mostrar otro anuncio a ver si con ese anuncio la persona sí convierte. Bien. Luego, nosotros teníamos nuestro primer filtro y era si tenía algo relacionado con medicina en el perfil o no. Mi oferta pasada era ayudarle a médicos a pasar su examen de residencia, entonces mi avatar eran médicos y una forma de identificar solía ser que en el perfil estas personas tenían algo relacionado con medicina. Entonces, este era nuestro filtro uno. Si no pasaban el filtro uno, no íbamos a perder el tiempo contactándolos. Obviamente, preferíamos contactar a la gente a veces, dependiendo de la calidad del lead que tuviéramos, si teníamos mucha calidad y mucho volumen de gente que tenía algo relacionado con medicina en el perfil, nos saltábamos esto. Pero obviamente habían excepciones y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que entre más gente entraba, la posibilidad de que hubiese gente que no tuviera, por ejemplo, algo relacionado con medicina en su perfil era más alta. Bien, acá entonces el CETRE envía mensaje. Hola, ¿cómo va la preparación para residencia? Era el mensaje de ese momento. Luego lo ajustamos, nos dimos cuenta que con la data valía la pena darles otro mensaje, enviarles otro mensaje. Bien. Pero el punto es que si la persona no contesta, nos dimos cuenta que el mejor follow-up era este. Hola, ¿todo bien? No he vuelto a saber de ti, solo quería asegurarme de que sí. Y si contestaba, seguían el SOP de setting, que hice un video, el último video que está en mi canal, habla de lo que hacíamos en el seteo como tal para lograr que una persona pasara de simplemente estar interesada en el contenido a agendar una reunión. Bien, pero acá nosotros, si no lográbamos que agendara, teníamos pues contenido y call to actions en el contenido para buscar el re-engagement. Obviamente no podemos forzar a una persona que entre inmediatamente a agendar una llamada, pero sí podemos con el contenido mostrarles distintos ángulos hasta que la persona se sienta lo suficientemente convencida para al menos entrar a llamada. Bien. Y esto continuaba con el flujo, pero fíjate que el punto es que estos flujos solamente nos mapean el proceso para que nosotros sepamos en qué etapa está el lead y qué tan cerca o qué tan lejos está de convertir. Esto se convierte en un proceso y no en algo relacionado con la suerte. Cuando una persona agenda, solía llegar una notificación Slack y nosotros teníamos acá un filtro relacionado con las respuestas del formulario de la persona. Nosotros no íbamos a gastar el tiempo de mis closers simplemente con cualquier persona que agendara. Habían algunas personas que no cumplían con los requisitos para tener una reunión. ¿Y por qué no cumplían con los requisitos? Simplemente porque nosotros nos dimos cuenta de que habían algunos perfiles que no compraban. Por ejemplo, la gente que más compraba en nuestra oferta pasada solía haber estado intentando presentarse ya a los exámenes y solía ya tener más de 2 años de graduado. Ese era
digamos, como el promedio. Obviamente había gente que compraba en otras etapas, pero esa solía ser la generalidad. Bien, acá, cuando la persona no pasaba el filtro, se le pedía a la persona que contestara si era un error. Si no era un error, pues no había venta. Fíjense que acá termina el proceso otra vez diciendo no hay venta. Si decía que sí había un error, entonces se reajustaba invitación en el correo y el closer enviaba gracias por confirmar, nos vemos en la hora de la reunión, revise este link antes de nuestra llamada y acá, ¿qué pasaba? Simplemente mostraba el BSL, el Video Sales Letter, para que la persona lo viera. En el video pasado que había hecho sobre esto, habíamos hablado de que era muy importante que la persona viera el BSL antes de la reunión y pedirle que lo vea una sola vez no es todo lo que puedes hacer. En realidad puedes hacer eso, pero en múltiples canales. Nosotros lo hacíamos en Instagram, lo hacíamos por el correo, el closer también lo enviaba vía chat, ¿sí? Pero así es que nosotros lográbamos que la persona llegara más caliente a la llamada, ¿sí? Cuando la persona pasaba el filtro, nosotros calificábamos a los leads. Dependiendo de qué tan buenos o qué tan malos eran, nosotros teníamos este documento que en esencia dividía al lead en múltiples criterios, como por ejemplo los años de graduados, como por ejemplo si estaba en cierto país y entonces nosotros teníamos una calculadora, si estaba en el país que más nos compraba, que era Colombia, y si estaba con más de 2 años de graduado, tenía un score de 4 y el resto iban bajando el score. Obviamente, ¿cuál era el objetivo? Que el closer, los closers, tuvieran el calendario lleno, ojalá de 4 y de 3 y a la gente que estaba en 2 o en uno, dependiendo del volumen, se podía tomar o no se podía tomar. Así es como estas cosas se estructuran, no es con suerte, no es porque un día me dieron ganas de tomar una llamada y otro día no. Bien, cuando ya la persona pasa el filtro, entonces fíjense, si no pasa el filtro, yo acá tenía un mensaje de explicación específicamente para que la gente supiera qué hacer en este caso. Fíjense que a este documento tenía acceso mi equipo porque era muy importante para ellos también saber cómo estaba estructurado todo el proceso. Cuando una persona no tiene la información correcta y completa sobre el contexto de qué es lo que está haciendo, probablemente tienda a no hacerlo. Y si no le dices a tu equipo el por qué está haciendo lo que está haciendo, es mucho más probable que no lo haga. Entonces, si te preguntas por qué tu equipo algunas veces se enfoca y hace las cosas y otras veces no, es porque probablemente sus niveles de motivación cambian, pero cambian porque tu estilo de liderazgo tampoco es consistente. Bien. Luego de que se le enviaba este mensaje que de hecho nosotros notamos que era clave porque a veces la persona no sabía si había agendado la reunión o no. Vi que agendaste, te llegó el correo, revisa spam también y avísame. Este mensaje es clave, ¿sí? Luego le decíamos que viera el BSL. Este mensaje, esto ya lo habíamos cubierto en el video pasado, que te recomiendo que lo veas. Luego le asignábamos una calificación promedio al prospecto, la que habíamos hablado acá, ¿sí? Luego se enviaban los recordatorios. Acá mi asistente le enviaba mensaje por Instagram a la persona avisándole de la reunión un día antes. Se le enviaba el link de Zoom, se le enviaba otra vez otro video de nutrición, este era un testimonio, y acá se le pedía, puedes confirmar con una mano arriba que vas a asistir. La gente que confirmaba solía tener un alto porcentaje de asistencia, ¿sí? Entonces, por un lado se le pedía a la persona por Instagram que confirmara, pero fíjense que los cuadros están en colores
y estos cuadros que están en colores son de cierta persona en particular o son responsabilidad de cierta persona en particular. Los rosados eran de mi asistente, los verdes de estos eran del closer, los amarillos o bueno, naranjas eran del setter y estos azules de automatizaciones o bueno, como sea que se llame este color, ¿sí? Y acá, si no asistía, la persona que era mi asistente le escribía de nuevo, ¿todo bien para nuestra reunión de mañana? Si sí asistía, perfecto, nos vemos en la reunión, pero fíjense que dependiendo de la respuesta acá, una persona se encargaba y otra persona no se encargaba, porque, o sea, por ejemplo acá, ¿por qué el setter no hacía esto? Porque la responsabilidad del setter tiene que ser contestar mensajes y agendar llamadas, ¿sí? Eso yo lo mencioné en el video pasado que hablaba sobre eso. Pero si no hay una definición de quién hace qué, el negocio no va a funcionar. Y entonces acá es donde te toca meterte en los DMs, te toca resolver los problemas que ocurren y dejas de hacer lo que sabes que hay que hacer, lo que le ayuda a escalar al negocio, dejas de, por ejemplo, revisar cómo le está yendo a las ads, porque estás preocupado por un detalle que pudo haberse definido teniendo un mapeo general del proceso de adquisición. Bien, cuando la persona dice que no asiste, entonces se va creando historias de urgencia en el prospecto. Acá cuando decía que no asistía, pues bueno, no iba a asistir, pero otra opción era que simplemente no contestara. Entonces acá yo qué hacía? Yo tomaba las historias de Instagram y hacía historias relacionadas con el caso de la persona en particular, mencionando sus problemas en forma de pregunta. ¿Y eso qué generaba? ¿Será que esa persona iba a tener más ganas o menos ganas de asistir a la llamada? Más ganas, pero de nuevo, no lo hacía porque sí, lo hacía siguiendo un proceso. Y eventualmente pues podía tener una persona de contenido haciendo esto también, ¿sí? Fíjense acá, cuando la persona seguía sin contestar, mi asistente llamaba y decía, hola, no he escuchado nada de ti, ¿todo bien para nuestra reunión de mañana? Pero fíjense que esto seguía un proceso, un esquema, ¿listo? Y acá nosotros seguíamos. Teníamos qué pasaba si el prospecto asistía, si el prospecto no asistía. Acá para resumirles esto, si el prospecto no asistía, nosotros enviábamos un Loom analizando el caso de la persona para ojalá lograr que la persona en un futuro se agendara de nuevo. Luego, si la persona no se agendaba la segunda vez o agendaba la segunda vez pero no asistía, pues no podía tener una llamada con nosotros. Pero acá el punto es que nosotros evaluábamos dependiendo de si la persona tenía una buena calificación, evaluábamos la posibilidad de agendar encima otra llamada. Entonces, con base en eso creábamos esta secuencia, ¿sí? Y lo que quiero que se queden de este video, con lo que quiero que se queden de este video, más allá de lo que está acá, más allá de lo que ven y de lo complejo que se ve, es los resultados, el éxito en un negocio de coaching no tiene nada que ver con improvisación, tiene que ver con tener el entorno adecuado, con diseñar end-to-end el proceso. En este caso, diseñar el proceso de adquisición para que se sepa qué es lo que va a pasar, teniendo claros los objetivos. Porque al final del día, si logras que una persona te escriba, si logras que esa persona se agende, si logras que esa persona se presente a la llamada y si logras que esa persona se cierre, vas a tener clientes. Y luego, si logras que esa persona tenga resultados, vas a tener testimonios. O sea, son esas 5 cosas. Y el punto es, ¿cómo podemos hacer para reverse engineer esos resultados
empezando con el end in mind. ¿Y cómo lo podemos hacer? Desde un proceso. ¿Cómo podemos hacer para dar resultados de forma sistemática en vez de personal? Porque al principio de tu negocio, tú lo hacías todo tú. Y por eso el negocio, de cierta manera, creció rápido, porque ya tú sabías cómo hacer las cosas. Pero si quieres crecer más, no puedes seguir actuando de la misma manera. Si quieres que te envíe un video más a detalle hablando sobre esto, escríbeme en mi Instagram, @juanotalo, y te lo envío. Nos vemos en el siguiente video.